Desafía toda lógica. Una plataforma de grúa sobre la superficie inestable del océano debería ser un desastre anunciado. Lo natural sería pensar que, al estar en el agua, una máquina de estas dimensiones sería mucho menos estable que una apoyada en tierra firme. Y, sin embargo, la realidad es justo lo contrario. Las grúas flotantes más grandes del planeta no solo compiten con las terrestres, las superan con holgura. Estamos hablando de levantar edificios enteros, módulos completos de plataformas petrolíferas y secciones de puentes de miles de toneladas en un solo movimiento. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una máquina consiga su mayor resistencia precisamente desde el agua, lo más inestable que existe? La respuesta es una de las paradojas más asombrosas de la ingeniería moderna. Lo que parecía una debilidad insalvable, los ingenieros lo transformaron en su mayor ventaja. Imagina el reto: mover miles de toneladas en el mar abierto, donde nada está quieto y todo se balancea. Es como tratar de hacer cirugía en una montaña rusa. Y aún así, estas bestias mecánicas lo logran. Esto es Bestias Mecánicas, el canal donde exploramos la maquinaria más increíble del planeta. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona la grúa flotante que humilla a todas las terrestres. El problema en tierra firme. Para cualquier operador de grúas, el verdadero enemigo no siempre es la carga. Muchas veces es el suelo bajo sus pies. Por potente que sea una grúa terrestre, siempre se enfrenta al mismo problema: la presión sobre el terreno. Tomemos como ejemplo a la Liebherr LR 13000, uno de los titanes sobre orugas. Esta máquina puede levantar unas 3.300 toneladas estadounidenses. Una barbaridad. Pero para lograrlo, concentra un peso gigantesco sobre unas orugas relativamente estrechas. El resultado: una presión brutal sobre el suelo, que obliga a preparar cimentaciones carísimas y a veces incluso a reforzar el terreno con toneladas de material. Los ingenieros buscaron una solución y dieron un salto evolutivo: las grúas de anillo. En lugar de orugas, estas máquinas se apoyan en un gigantesco anillo de acero que reparte el peso sobre un área mucho mayor. El resultado fue un éxito inmediato. De esa idea nació la Sarens SGC 250, conocida como Big Carl. Con un anillo de 48 metros de diámetro, puede levantar 5.500 toneladas estadounidenses con una presión sobre el suelo similar a la de los neumáticos de un coche. Nada mal. Durante un tiempo fue la reina indiscutible. Pero la ambición humana no tiene techo. Así llegó la Mammoet SK 6000, también de anillo, capaz de levantar hasta 6.600 toneladas estadounidenses. Un récord histórico en tierra firme. Pero aunque estas máquinas son verdaderos monstruos, todas comparten una misma limitación: dependen de un suelo sólido. Y ese suelo siempre será un punto débil. En el mar, todo cambia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la construcción se traslada al océano? Ahí las reglas son diferentes. Las plataformas petroleras, los parques eólicos marinos y los megapuentes requieren levantar módulos gigantescos de una sola pieza, algo que en tierra no suele ser necesario. Y aquí es donde las grúas flotantes entran en escena. A primera vista parece absurdo. ¿Cómo vas a poner la grúa más pesada del mundo sobre una barcaza flotante? El agua se mueve, las olas golpean, el viento no da tregua. Parece la receta perfecta para el desastre. Pero los ingenieros le dieron la vuelta al problema. Y lo hicieron con un principio tan antiguo como la propia ciencia: la flotabilidad. El secreto: el buque entero es la grúa. Un SSCV, buque grúa semisumergible, no es solo un barco con una grúa encima. Es un sistema completo donde el buque forma parte activa de la operación de elevación. Primero, su tamaño. Un coloso como el Saipem 7000 mide más de 200 metros de eslora y casi 90 de manga. Eso significa que distribuye su peso sobre una superficie inmensa. Nada de concentrar presión en un punto. Aquí, el mar se encarga de sostenerlo. Pero lo realmente brillante es el sistema de lastre. En el interior del casco hay decenas de tanques gigantes conectados a una red de bombas de alta potencia.
Estas bombas son capaces de mover más de 20.000 toneladas de agua de mar en cuestión de minutos, lo equivalente a 8 piscinas olímpicas. ¿Para qué sirve todo esto? Para que el buque pueda reaccionar en tiempo real al movimiento de la grúa. Cuando ésta empieza a levantar una carga de, digamos, 10.000 toneladas, el barco naturalmente tendería a escorarse hacia un lado. En ese instante, el sistema bombea miles de toneladas de agua hacia el lado contrario. Y así mantiene la plataforma nivelada, como si fuera un equilibrista perfecto. Es una coreografía de precisión entre gravedad y flotabilidad. Un baile colosal donde el agua no es el enemigo, sino el aliado. Un sistema que se fortalece bajo presión. Aquí está la paradoja más fascinante. Cuanto mayor es la carga, más estable se vuelve el sistema. Suena raro, pero es cierto. Cuando el barco bombea más agua de lastre, se hunde un poco más. Al hundirse, desplaza más agua y aumenta la fuerza de flotación que lo empuja hacia arriba. En otras palabras, el buque se vuelve más firme cuanto más peso levanta. Esto es algo que ninguna grúa terrestre podría igualar. En tierra, más peso siempre significa más presión y más riesgo de hundimiento del terreno. En el mar, ocurre justo lo contrario. El diseño semisumergible. Y si esto ya parece de locos, hay un truco más. Los buques grúa más avanzados no se conforman con flotar, se hunden a propósito. Al inundar sus pontones inferiores, bajan su centro de gravedad y quedan parcialmente sumergidos. De esta forma, gran parte de su estructura queda bajo el oleaje, donde el agua está mucho más tranquila. El resultado es una plataforma increíblemente estable, incluso en mares agitados. Gracias a esta capacidad, estas máquinas pueden trabajar en condiciones que serían imposibles para una grúa terrestre. Más que fuerza bruta. No se trata solo de levantar toneladas. Es un cambio que redefine industrias enteras. Sin grúas flotantes, la industria petrolera offshore, la eólica marina o la construcción de megapuentes sería impensable. Son máquinas que literalmente han permitido levantar el mundo moderno. Y lo más increíble es que no hablamos de ciencia ficción. Estas operaciones ya ocurren todos los días, en silencio, en medio del océano. Así se resuelve la paradoja. Mientras en tierra luchamos contra el suelo, en el mar los ingenieros aprendieron a convertir el agua en su mejor aliado. Y créeme, esto apenas empieza a ponerse interesante. Suscríbete si te gusta el vídeo. Ahora vamos a ver los gigantes más poderosos del océano. Máquinas capaces de levantar más de 22.000 toneladas, el equivalente a 2 torres Eiffel. Como las grúas flotantes transformaron la inestabilidad del mar en una ventaja. Vimos que cuanto más peso levantan, más firmes se vuelven. Ahora toca conocer a los titanes que dominan este mundo. Máquinas que baten récords imposibles y que han cambiado para siempre la forma en que construimos en el océano. El rey indiscutible, el SSCV Sleipnir. Si hay un nombre que se repite en cualquier conversación sobre grúas flotantes, ese es el Sleipnir. Operado por la compañía holandesa Heerema Marine Contractors, este coloso fue construido con un coste de 1.5 mil millones de dólares. Su tamaño es difícil de procesar, un semisumergible con capacidad de hundir sus pontones y estabilizarse incluso en mares agitados. Pero lo que realmente impresiona no es el barco, sino sus dos grúas principales, diseñadas por Wiseman. Cada una puede levantar 11.000 toneladas estadounidenses. Cuando trabajan juntas, la capacidad total alcanza las 22.000 toneladas. Para que te hagas una idea, eso equivale a levantar 2 torres Eiffel a la vez. En 2019, el Sleipnir rompió todos los récords con una elevación de 16.865 toneladas en una sola pieza. Se trataba del módulo superior de una plataforma petrolera. Una operación que, en tierra, habría requerido cientos de grúas trabajando durante meses. Aquí se hizo en un solo movimiento. La clave no es solo la fuerza bruta. Es la precisión quirúrgica con la que se ejecuta. Durante una operación como esta, el sistema de posicionamiento dinámico mantiene al buque estable a pocos pies de desviación, aunque el océano lo empuje con corrientes y viento. Mientras tanto, los operadores, apoyados por sensores y computadoras,
Bajan la carga de miles de toneladas hasta encajarla con un margen de error que a veces se mide en centímetros. Imagínalo, toneladas que podrían aplastar un edificio entero, colocadas con la delicadeza de una mano de cirujano. Esa combinación de potencia y precisión es lo que convierte al Sleipnir en el rey absoluto de la construcción marina. El Saipem 7000, el veterano indestructible. Antes del Sleipnir, hubo otro gigante que dominaba los mares, el Saipem 7000. Durante décadas, este buque fue el referente mundial. Con una capacidad de elevación de 14.000 toneladas, luego aumentada a 15.400, fue el caballo de batalla que instaló más de 160 plataformas en alta mar y participó en proyectos de oleoductos en aguas profundas. Su tamaño también es colosal, 208 metros de eslora y 87 de manga. Y su capacidad de lastre le permite manejar miles de toneladas con una estabilidad sorprendente. Aunque hoy el Sleipnir le roba protagonismo, el Saipem 7000 sigue siendo una pieza clave en proyectos de ingeniería extrema. De hecho, en la industria petrolera y gasística offshore, su nombre todavía se respeta como uno de los pioneros que demostraron al mundo lo que una grúa flotante podía lograr. Una flota que cambió el mundo. Estos buques son mucho más que máquinas, son megaproyectos flotantes. El Sleipnir, el Saipem 7000 y otros como el Thialf o el Boulder han transformado industrias enteras. Sin ellos, no tendríamos plataformas en aguas profundas ni parques eólicos marinos de gran escala. Y no solo eso, también han hecho posibles rescates y operaciones de emergencia que parecían ciencia ficción. Desde levantar barcos hundidos hasta instalar secciones completas de puentes en zonas donde ninguna grúa terrestre tendría acceso. En cada caso, la paradoja se repite: lo que en tierra es imposible, en el agua se convierte en rutina gracias a estas bestias. Un futuro que apunta aún más alto. La historia no acaba aquí. A medida que el mundo apuesta más por las energías renovables, el papel de estas grúas se hace aún más vital. Los aerogeneradores marinos son cada vez más grandes, con palas de más de 100 metros de longitud y torres de cientos de toneladas. Instalar estas estructuras en alta mar sería imposible sin buques grúa de última generación. Además, el futuro podría traer diseños todavía más ambiciosos. Con plataformas petroleras más profundas y turbinas eólicas gigantescas, la necesidad de grúas flotantes con capacidades aún mayores está asegurada. Quizás en unos años estemos hablando de buques capaces de levantar 30.000 o incluso 40.000 toneladas en una sola operación. Lo que hoy nos parece un límite, mañana será solo un nuevo comienzo. Tierra versus mar, un contraste brutal. Si ponemos todo esto en perspectiva, el contraste es brutal. En tierra, la grúa más poderosa del planeta, la Mammoet SK6000, alcanza las 6.600 toneladas. Una cifra impresionante, sí, pero que palidece frente a las 22.000 toneladas del Sleipnir. En resumen, el mar no solo igualó a la tierra, la humilló. Lo que parecía el punto débil más grande, la inestabilidad del agua, se convirtió en la ventaja definitiva. Más allá de las cifras. Pero ojo, no se trata solo de números. Estas grúas son símbolos del ingenio humano. Demuestran que, cuando nos enfrentamos a un problema aparentemente insalvable, siempre hay una manera de darle la vuelta. Convertir al agua, el elemento más inestable, en una base firme para levantar el mundo moderno es una lección de ingeniería, pero también de creatividad y visión. El cierre. La próxima vez que escuches hablar de una plataforma petrolera en medio del mar, o veas un parque eólico en el horizonte, recuerda esto: nada de eso existiría sin las grúas flotantes. Son las bestias silenciosas que, lejos de los focos, han construido gran parte del mundo en el que vivimos. Esa es la paradoja de la ingeniería, que una grúa flotante, en medio del océano, pueda humillar sin esfuerzo a todas las terrestres. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque aquí en Bestias Mecánicas seguimos explorando las máquinas más impresionantes del planeta, las que parecen imposibles, hasta que alguien las hace realidad.